Lo que vamos a hablar esta clase, a ver si va entrando gente. Lo que vamos a hablar hoy es de compiladores. Esta charla es más sobre lo que los compiladores ya hacen. Entonces es en lo que no tenemos que poner ningún tipo de esfuerzo, nada más tenemos que saber de qué forma escribirlo para que los compiladores optimicen por nosotros. Esto antes era fuente de mucha microoptimización, pero ahora lo único que hace optimizar es ofuscar el código, ¿sí? Entonces no tiene sentido gastar tiempo en eso. Vamos a ver un poco de lo que todavía los compiladores no hacen bien, entonces ahí sí se pueden fijar qué hacer y las cosas que ya no hay que hacer porque no tienen sentido. Antes de eso, anuncios, tenían que recibir las cuentas en el servidor, no las recibieron porque no las pude hacer. Espero hacerlas hoy, más tarde, después de la clase. Creo que los grupos ya terminaron de acomodarse todos. Había 3 personas colgadas, de las cuales 2 decidieron unirse. Me queda ver qué hacer con una alumna. Pero creo que ya deberían estar todos. Estuvieron trabajando en eso. Ya hay comentarios, preguntas sobre eso. Porque, bueno, pregunto esto ahora porque si verán la cantidad de slides esto va a dar para largo, probablemente tenga que cortar antes o no. Y es bueno resolver estos temas cuando todavía está todo el mundo viendo, antes de que se cansen. Parece que no. Pregunta sobre el laboratorio 1. Sí. El, el tema de medir con el Empirical Roofline Toolkit, ¿eso Sí. va a haber una clase o queda Eh, para no, nosotros investigar? queda para ustedes. No me acuerdo cuán difícil era usarlo, pero creo que es un benchmark que se corre más o menos derecho. Sí, creo, o sea, hay que escribir un archivo de configuración, según lo estuve viendo. Ah, ok. Bien. Bueno, lo veo. Vale. eh, y lo pongo en Zulip si es complicado. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay gente que está Eh, todavía automatizando. Bueno, sí, es la parte pesada, supongo. Una consulta. Sí. ¿Hasta qué punto puedo yo cambiar el algoritmo del problema? Digamos, mientras resuelvo el mismo problema, ¿puedo seguir haciendo optimizaciones? ¿O no puedo cambiar el algoritmo, digamos, muy drásticamente y tengo que optimizar sobre ese algoritmo? Mientras calcule más o menos bastante parecido de lo mismo, me parece que vale todo. O sea, bueno, la forma más rápida sería si el problema no es estocástico, entonces el algoritmo más rápido es el que lee el output esperado de un archivo y lo saca como salida, ¿no? Pero bueno, se entiende. Sí, no sé qué tenías en mente. No, yo más que nada por el hecho de ver si me conviene investigar distintos algoritmos de simulación. Yo tengo el TinyMC Sí, y TinyMC, o sea, no tiene muchos componentes, ¿no? Tenés una parte donde tenés que registrar el valor para generar el histograma. Tenés la parte donde se determina para dónde va la partícula, que ahí sí podés cambiar. Por ejemplo, creo que eso usa coordenadas cartesianas para ver dónde está la partícula, pero lo podrías plantear de otra forma. Y
De hecho, si planteas el problema de otra forma, te podés ahorrar generación de números aleatorios. Sí, creo que, si mal no recuerdo, vos para ver para dónde salía la partícula en la próxima iteración, eh, generabas 2 o 3 números aleatorios, o sea, tenías que generar un vector con la dirección nueva, y eso lo podrías hacer con otro, sí, podrías el vector ponerlo como un par de una dirección y un módulo. Te ahorrarías un número aleatorio. Hay muchas formas de plantearlo eso. Bueno, yo también tengo ese, y estaba mirando ahí que realmente para quitársela, es decir, que no hay manera de quitárselo, generar 2 números aleatorios, va a tener que generar 2 como quiera. Lo que sí se puede hacer, yo creo, porque todavía no he encontrado la manera, es tratar de quitar el while, porque está dentro de un while, para asegurar que el módulo sea menor que 1, porque los números aleatorios tienen que ver con los cosenos directores. Tratar de que esos 2 números aleatorios directamente me den el módulo menor que 1 y quitarse encima el while, porque eso hay veces que se repiten 3 y 4 ¿Qué veces. generador usas? No, todavía no he cambiado de generador. Estoy mirando varios. Hay en C++, no sé si está en C, hay uno que se llama Mersenne Twister Engine, que te permite cargar la distribución que querés automáticamente. Entonces le puedes cargar una distribución entre 0 y 1 y bueno, lo hace internamente de alguna forma. Claro, esa es otra parte, ¿no? Hay un while, sí, donde va tirando números aleatorios hasta que consigue un par o uno con cierta propiedad, pero si se ponen a estudiar cuál es la distribución de la salida efectiva de ese while, pueden cambiar eso por un generador de esa distribución, en vez de usar un generador uniforme. Esa clase de optimizaciones son numéricas y funcionan y están buenas. Y es para que sepan, ¿no? Que no es solamente que se puede optimizar código, sino que teniendo conocimiento de dominios, generalmente se gana más que optimizando código. ¿Sí? Perfecto, porque yo también tenía esa duda de si podía realmente meterme con el código y cambiar cosas así. Pero, está bien. Bueno, en TinyMC, varias de las optimizaciones vienen por ese lado. Por ejemplo, en Ising, un tip que les puedo dar es que mucho tiempo se va a calcular una exponencial, pero esa exponencial, los valores que toma son muy acotados, entonces quizás a eso lo pueden precomputar. Fíjense bien que sí, es una exponencial de delta E, y delta E creo que es un valor que tiene dos valores posibles, a lo sumo. O creo que en total son 8 valores, pero en realidad de esos 8 valores solo pueden ocurrir 2 realmente. Entonces pueden hacer eso. Después, ¿qué otro problema tiene esa clase de cosas? Tiny Mana no lo agarró nadie al final, creo que no. Bueno, por ejemplo, en Tiny Mana uno tiene que tirar granitos de arena con probabilidad 1/2 para alguno de los 2 costados, pero entonces en vez de tirar un número aleatorio y ver si da menos de 0,5 o más de 0,5, uno puede usar un generador de números aleatorios que garantice que cada bit es aleatorio y usar el bit nomás para determinar un 0 cae a la izquierda, un 1 cae a la derecha, ¿sí? En vez de tener que usar todo un número de punto flotante. Y entonces uno genera 32 bits y ahí tiene 32 números aleatorios que repartir, en vez de uno solo que dice menor que 0.5, mayor que 0.5. Después, ¿qué otro problema? Navier-Stokes que tenía... Navier-Stokes tiene algo medio feo. Fíjense bien el recorrido de las matrices. Creo que empieza con un código bastante malo. Si quieren ver algo que optimiza. ¿Y qué otro problema teníamos? TinyMD todavía no lo he encontrado.
no lo tengo en mi caché en la cabeza como para decirles para dónde correr primero. Ya cuando lo vayamos discutiendo se me van a ir ocurriendo cosas. Pero sí, todos tienen algunas cosas que cuando uno las ve y las piensa dan para ayudar a mejoras algorítmicas. No del todo obvias, si no ya las hubiéramos aplicado, pero sí, hay espacio para mejorar el código básico. Bien, Profe, sí. preguntita rápido. Entonces, el objetivo del lab es buscar con qué, aparte de mejorar el código, si cuando jugamos con la flash del compilador, es buscar la más óptima. Sí, O la idea es explorar todo el espacio y generar resultados de eso. y bueno, como, En el, o sea, sí. para tener una certeza de cuál es la más óptima, va a ser en comparación a las otras, ¿no? Bien, claro, pero digo, por ejemplo, que si estamos comparando la flag de March Native, por ejemplo, es una buena idea compararla con hacer O3, por ejemplo, o O2 sin y con ONative y ver las diferencias. Pero no es necesario compararlas contra todos, o sea, no hacer un todos contra todos. O sí, digo, por la cantidad de sea, muestras que vamos a obtener. hay ciertas cosas que no tienen sentido, o sea, no te hace falta explorar el espacio, o sea, tomar cada parámetro como una dimensión y explorar todo el producto 2 a la n, digamos, la exponencial. Ponele, Bien. March Native con -O0 no tiene sentido porque el -O0 nunca va a generar instrucciones vectoriales. ¿Sí? Claro. O March Native generalmente va a usar es para generar instrucciones vectoriales lo más anchas posibles y cualquier nivel que no vectorice casi que no lo va a usar. ¿Sí? Entonces sí, hay cosas que no tienen sentido. Perfecto. Entonces, esas cosas que no tienen sentido las podemos obviar. No es necesario que... Sí. O sea, elegimos inteligentemente la flag que probamos. Sí, y algo de eso voy a hablar hoy, así que van a saber un poquito más de eso. Sí, llego. Perfecto. No. ¿Alguna cosa más? Bueno. Arrancamos entonces. Entonces, decía, voy a hablar de compiladores, lo que no tiene sentido hacer principalmente, porque los compiladores ya lo hacen. Esto, si son programadores viejos, antes optimizar significaba otra cosa. Hoy en día, esencialmente todo eso fue automatizado por otros programadores, ¿sí? Siempre el motivo por detrás de todas las cosas que hacen los programadores es reemplazar a gente por máquinas, inclusive a sí mismos. Y que eventualmente los compiladores, con algo de suerte o por desgracia, nos van a dejar a todos sin trabajo, pero mientras aprovechen. Bien. Entonces, como habíamos visto ya en el laboratorio 0, se puede ir muy lejos haciendo poco trabajo, ¿sí? Sabiendo qué herramientas tiene uno. En particular, bueno, pasar los flags correctos del compilador nos dio, ¿cuánto era? 2x en el DAO 0, y usar la biblioteca correcta daba varios cientos de veces mejor performance. Y también hay formas de gastar una infinidad de tiempo en optimizaciones que no tienen sentido, ¿sí? Por ejemplo, lo que contaba Nati de que se puso a optimizar código pero usando -O0 y después cuando probó con -O3 le daba mejor tiempo que todo lo que había hecho optimizando -O0, va por ese lado, ¿sí? Saber que en dónde poner el tiempo es importante porque al final lo que realmente cuesta, quizás no acá donde la mano de obra es barata, pero sí en el primer mundo donde la mano de obra calificada es cara, lo que más cuesta es la hora del programador, ¿sí? No
la hora de AWS donde corre esto, o del clúster donde corre esto. Entonces lo que vamos a ver hoy es las cosas que el compilador hace para no repetirlas, no reinventar la rueda, y los pozos donde no caerse. Entonces, repaso fugaz de cómo es un compilador de hoy en día. Bueno, tiene tres partes esencialmente grandes. Un frontend que agarra el código en el lenguaje que sea y hace análisis léxico, sintáctico y semántico, y convierte ese código en una representación propia del compilador, ¿sí? Entonces, la mayoría de suites de compiladores actuales usan la misma parte trasera del compilador, el mismo motor, para generar código para una multitud de lenguajes distintos. Simplemente por eso, porque el frontend es relativamente chico respecto a todo el monstruo que hay por detrás. Después, una vez que tenemos esa representación intermedia, hay un middlend que hace optimizaciones y transformaciones dentro de esa representación intermedia hacia la representación intermedia misma, ¿sí? Poda esencialmente esa representación hasta que quede algo más lindo. Y una vez que termina no que termina, sino que se cansa de hacer transformaciones sobre eso, pasa a un backend que ya piensa en la arquitectura de destino, ¿sí? En el hardware al que vamos a correr, y empieza a generar código que trata de ser óptimo para la arquitectura de destino, ¿sí? Que es el backend. Y bueno, ¿cuáles son los compiladores con los que se van a topar hoy en día? Esencialmente son 3 o 4. Debería haber agregado la suite de NVIDIA ahora. El más común, el que probablemente todos tienen instalado, o que instalan cuando le dicen a la distribución de Linux, dame un compilador, es la suite GCC, que es la GNU Compiler Collection. A este le empezó hace un montón de tiempo Richard Stallman, que en su época era muy famoso por ser un ferviente paladín de software libre, no open source, sino libre. Se enoja mucho si uno dice open source en vez de libre. Una de las cosas que tiene es que es licencia GPL. Sí, la licencia GPL es contagiosa, digamos. O sea, el código GPL, si uno lo modifica, tiene que a las modificaciones devolverlas con licencia GPL. Y como es un compilador viejo y abierto, ha ido acumulando frontends para un montón de lenguajes. De los que nos importan a nosotros están todos, también hay Ada, Go, Objective-C, en algún momento hay un frontend Java, no sé si lo siguen manteniendo. Y tiene también una multitud de backends para arquitecturas medio esotéricas, porque sí, era lo único. O sea, cuando alguien hace, bueno, ya varios años, tenía que elegir un compilador necesitaba generar un compilador C, por ejemplo, para su arquitectura embebida. En vez de ponerse a implementar todo el compilador, era más fácil escribir un backend para GCC que escribir todo el compilador junto, ¿no? La última versión de GCC es la 10.2, que es medio viejita ahora, pero bueno, ya debe estar por salir GCC 11. No sé si están muy al tanto del drama que hay sobre Richard Stallman últimamente. Bueno, véanlo, qué sé yo, cada uno tiene su propia decisión al respecto. Richard Stallman, para todo lo que ha hecho, no deja de ser una persona vieja, muy blanca, y que además probablemente esté en algún lugar del espectro. Y
Eso ha generado que hoy en día sea prácticamente cancelado por cosas que ha dicho, no muy alegres, y por actitudes que ha tenido, y de hecho eso puede terminar en que en estos meses, bueno, a ver, dijo cosas poco alegres, la comunidad se enteró, sí, se enteró, defendió a alguien que no debería haber defendido, lo hicieron renunciar de la Free Software Foundation. Hace un par de semanas dijo, estoy de vuelta y esta vez no renuncio, y eso no cayó bien. Y bueno, eso ha generado mucho revuelo, y en particular hay programadores de GCC que dicen, yo para esta organización no programo más y no lo echan. Es interesante si les importa el drama y ver también qué intereses representa la comunidad en la que están. Pero bueno, lo dejo para cada uno enterarse. Bien, pregunta. ¿Tenés la versión 7.5 de GCC? ¿Hay que tener una más nueva? El tema con los compiladores es que mientras más nueva la versión, primero, arreglan cosas y uno, o sea, teniendo en cuenta que el compilador es el que compila todo el código que está corriendo en tu computadora, que haya bugs arreglados en eso es crítico, ¿no? Y lo otro es que a medida que pasa el tiempo, los compiladores van aprendiendo nuevos trucos. De hecho, vamos a ver varios trucos en esta charla que algunos compiladores los hacen y otros todavía no, y que de un año para el otro aprenden a hacerlos, y entonces es como una carrera armamentista esta de cuál es el compilador que genera mejores binarios. Y bueno, si tenés GCC 7.5, creo que eso tiene 4 años. En 4 años se mueve mucho esto. Ya vamos a ver cuánto se mueve. Hay una ley no muy verificada, pero que da una pauta de cuánto mejora un compilador en el tiempo. Bien. La competencia actual abierta de GCC es el LLVM, que surge por un grupo de investigadores de Illinois, creo que era, en 2003, y ellos empiezan no haciendo un compilador de una, sino haciendo un conjunto de bibliotecas para implementar compiladores, ¿sí? Y aplican esencialmente técnicas de arquitectura de software y de ingeniería que la gente que empezó a hacer GCC hace, ¿cuánto? 33 años, 34 años, no tenía y no sabía que existían en ese momento. Entonces, el DDBM como que arranca con esa ventaja de empezar con la hoja en blanco, ¿sí? Y armar un código más mantenible. La otra decisión grande que toma la gente del DDBM es la licencia, que es estilo BSD, en cuanto a que el código está abierto, pero las modificaciones no se tienen que devolver obligatoriamente a quien te dio el código abierto, ¿sí? Y eso ha traído mucho interés de los fabricantes de hardware, que como las optimizaciones de código para sus arquitecturas, otro fabricante las podría agarrar y modificar para que funcionen en su hardware, son medios secretos del negocio. Entonces cada fabricante tiene un compilador que le sirve a sus intereses, que no es abierto, sobre la base esta común que es el LLVM, ¿sí? Y bueno, hay alguna parte de esas cosas que van devolviendo a la comunidad. No todas, pero van devolviendo cosas. Entonces avanza. Es un lindo caso de si realmente GPL hace falta, si la parte contagiosa de la GPL hace falta para tener contribuyentes en código open source.
si te decís a Stallman y a alguien de esa bandera, bueno, el LLVM es lo peor que le podría haber pasado al open source, pero no importa. Gran desarrollador de LLVM, ¿cómo se diría? Gran subsidiador de LLVM, pagador de LLVM, ha sido Apple, sí, que quiere que necesita todo una toolchain, un conjunto de herramientas para OS X. En algún momento empezaron con GCC, pero en cuanto pudieron pasarse a esto que no tiene ningún problema de licencias para ellos, se pasaron. De hecho, si ustedes en una Mac ponen GCC, fíjense que en realidad está llamando a Clang, que es el compilador de LLVM. Bien. Sobre LLVM, como es todo muy modular, se ha hecho muy fácil diseñar lenguajes nuevos y por eso es que ha habido una resurgencia de lenguajes de toda clase y color. O sea, ha bajado el costo de implementar un lenguaje nuevo de manera significativa, ¿sí? Y muchos de los lenguajes modernos que están empezando a levantar están basados en eso. Julia, para la gente que viene de Fortran, por ejemplo. Rust para la gente que viene de C++, Swift para la gente que viene de Objective-C, son todos lenguajes modernos que han podido desarrollarse rápido justamente porque han implementado todo sobre el LLVM que hace la parte pesada. CUDA, que es el lenguaje de GPGPU de NVIDIA, en algún momento estaba implementado sobre otro compilador, pero en un momento pasaron a LLVM, por ejemplo, y así con todo. Y finalmente, un compilador que es un peso pesado en el tema HPC es la suite de compiladores de Intel. Todos los que han usado Fortran generalmente han usado eFort en vez de GFortran. Creo, no sé si tenemos algún GFortranero viejo. El problema con la suite de Intel es que, bueno, es propietario y hasta hace un año o había que piratearlo o había que pedir una licencia temporal de un año para educador, para estudiante, para desarrollo de proyectos open source o algo por el estilo, ¿sí? Porque la licencia salía en el orden de... Toda la suite salía en el orden de $1000. Eso cambió este último año porque Intel liberó lo que se llama el One API Toolkit, que es esencialmente que Intel necesita que la gente empiece a usar One API, que es, bueno, todo un conjunto, lenguaje y bibliotecas optimizado para Intel, porque necesita que cuando Intel libere GPUs para cómputo, ya exista código que corra para esas GPUs, ¿sí? Necesita ecosistemas para que cuando lancen su producto de hardware, ese producto no esté muerto porque no corre nada de código, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer eso? Es liberando las herramientas de manera gratuita para que la gente pueda desarrollar contra eso o contra cualquier cosa antes de que salga el hardware. La parte del lenguaje de OneAPI es lo que Intel llama Data Parallel C++, que es SQL con algunas extensiones propietarias de Intel. SQL es a su vez C++ con algunas extensiones para hacer cómputo paralelo en cualquier hardware, ¿sí? Tanto GPUs como CPUs, como FPGAs, como... ¿Qué más me falta? ASICs, si hubiera, no sé si hay efectivamente para eso. Como boost,
No, Boost, creo que Boost tiene una parte de cómputo paralelo, pero no, es como HPX, si sabes lo que es eso en C++. Es una biblioteca donde tenés patrones, es como Thrust. Es una biblioteca donde tenés un montón de funciones que básicamente aplican patrones paralelos, patrones de cómputo paralelos, ¿sí? Por ejemplo, decir, no sé, tenés un vector de elementos, en SQL te deja decir dónde vive ese vector de elementos, si en la GPU o en el CPU, o en ambos, de manera transparente, y después querés operar sobre todo ese vector, pero de manera paralela, bueno, en C++ vos dirías a todo este vector aplicarle transform, ¿sí? Que es hacer un map de alguna función sobre cada elemento del vector, ¿sí? Pero eso es secuencial. Bueno, SQL lo que implementa es esencialmente map para que se ejecute en cualquier hardware, ¿sí? Usando C++. Y bueno, tiene map, tiene reduce, tiene formas de lanzar kernels parecidos a los de CUDA y cosas por el estilo. Esencialmente SQL es la forma que tiene la competencia de CUDA de establecer un ecosistema que compita. Tanto AMD como Intel tienen backends SQL, y de hecho, bueno, Intel le paga a una empresa que se llama Codeplay para que implemente un backend de SQL que corra en GPUs de NVIDIA, ¿sí? De modo que si vos tenías un código CUDA, lo traducís a SQL y ahora no solamente te corre en NVIDIA, sino que te corre en NVIDIA, AMD e Intel, y entonces no querrías desarrollar más en CUDA, ¿sí? Esto, bueno, son años interesantes en cuanto a la competencia entre fabricantes por las mentes de los programadores. Bien, pregunta, ¿realmente todos los lenguajes se pueden traducir a un mismo backend? ¿No se pierden las particularidades potentes de cada lenguaje? Bueno, habría que ver a qué le llama uno particularidad potente. Pero, o sea, al final todo es Turing computable. Pero eso es demasiado genérico, ¿no? Realmente no. Los lenguajes tienen particularidades útiles, pero sí, al final bajarlas a código no es. Cuando uno trata de bajarlas a código no cambia mucho. Y de hecho uno ve que eventualmente todos los lenguajes convergen. O sea, se van separando por tipo, pero convergen en cuanto a las facilidades que ofrecen. Por ejemplo, a Go se le ocurrió defer, que es que cuando se sale de un scope de código, por ejemplo, de un bloque de una función, el código que tiene defer se ejecuta siempre en la salida, no importa cómo se salga de ahí. Y eso es una idea genial. Entonces todos los lenguajes más o menos imperativos de ese estilo agregaron defer de ahí en adelante. Sí, SIG lo tiene, Kai lo tiene, hay gente que ha visto cómo implementarlo en C, C++ lo tiene, bueno, C++ lo tienen porque tiene objetos. Entonces, las particularidades potentes, si son realmente potentes, eventualmente todo el resto de los lenguajes las agrega, a menos que se muevan a un ritmo glacial. Por ejemplo, generics, ¿sí? Go no las tenía y eventualmente todo el mundo les puso suficiente presión a los desarrolladores para que las tengan, porque sí, no tiene sentido. O sea, es algo muy potente que para el desarrollador no es costoso, por ahí para el desarrollador del lenguaje sí.
De la misma forma que se pidió que se le agregaran a Java y que ahora esencialmente cualquier lenguaje nuevo tiene que tener algún tipo de llamado genérica y polimorfismo. Bueno, estoy divagando de temas que no hacen a la charla y así no voy a llegar nunca al final de esto. ¿Qué es lo que tiene interesante el compilador Intel? Como era pago y muy caro, se justificaba pagar esa plata. ¿Sí? Tiene cualquier cantidad de optimizaciones de código del estilo de código de HPC. ¿Sí? eFort se usaba porque realmente generaba código rápido y lo sigue generando. Entonces, hay cosas que vamos a ver más tarde en la charla que el compilador de Intel las hace mucho tiempo y GCC y Clang recién se están integrando. Bien. ¿Cómo consigo versiones nuevas del compilador? Bueno, primero, ¿por qué? Por lo que había dicho antes, ¿sí? Los compiladores nuevos arreglan cosas y está bueno que se arregle el generador de código que corre toda mi máquina, ¿sí? También ganan soporte de versiones nuevas de los lenguajes, por ejemplo, GCC 7.5 probablemente no soporte C++17, pero GCC 10 seguro que sí. Y de hecho GCC 10 probablemente soporte C++20 ya. Y bueno, también aprenden trucos para optimizar. ¿Cómo saco la última versión? El problema con muchas de estas cosas es que uno tiene una distribución de Linux y entonces si uno quiere un GCC nuevo, la forma más común es esperar a que el próximo Ubuntu tenga esa versión más nueva, ¿sí? Y eso no está bueno porque sí, uno tiene que actualizar todo el Linux para conseguir un compilador nuevo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas a esperar que Ubuntu me soporte GCC 10? Se pueden usar repositorios de terceros que lo compilan y te dan el binario. Eso es inseguro, ¿no? O sea, piensen bien las repercusiones que tienen que un tercero al que no conocen venga y te diga, acá te doy el software que te compila todo el resto de tu sistema. Te aseguro que no le he metido nada que genera que todos los ejecutables que se compilen ahí te van a leer del teclado y mandar esos teclazos a China o a Rusia o a Ucrania o a acá alguna empresa de Argentina. Entonces, bueno, usar repositorios de terceros está bueno, pero con mesura y con cuidado. Y la otra alternativa es directamente bajar las fuentes del compilador y compilarlo y llamarlo desde el lugar donde lo instalaron. Eso suele ser un despelote porque los compiladores tienen un montón de dependencias, ¿sí? Necesitan un montón de bibliotecas de análisis y de resolución de problemas, por ejemplo, de grafos, porque esencialmente la representación intermedia es un grafo de operaciones, entonces para operar sobre ese grafo, en vez de hacer todo el trabajo uno, usan otra biblioteca que ya lo resolvió por ellos, como deberíamos hacer nosotros. Entonces, bueno, compilar un compilador es un despelote de traer dependencias y hay herramientas que hacen este proceso mucho más fácil. En particular, el que nos gusta a nosotros es algo que se llama SPAC, que es esencialmente un programa en Python al que le decís instálame GCC y lo que va a hacer es ver todas las dependencias que tiene GCC, a cada una de esas dependencias bajarlas y compilarlas y una vez que tiene todo eso, compilar GCC con esas dependencias que acaba de compilar. ¿Sí? Entonces uno tiene todo un árbol paralelo de paquetes compilados en su computadora a partir de las fuentes originales, que lo puede tener guardado en algún lugar de su home en vez de tenerlo instalado para todo el sistema. Y como está en el home, uno lo puede hacer visible en su entorno cuando quiera, entonces no choca con nada. EasyBuild es
otra forma parecida de hacer las cosas a las de Spack. Me parece que Spack tiene más tracción y es más genérico y más cómodo. Nosotros usamos Spack. Bien. ¿Cuánto mejoran los compiladores en el tiempo? Bueno, alguien se puso hace mucho tiempo a analizar este asunto, alguien de Microsoft Research, y lo que dijo esencialmente se generó su propia versión de la ley de Moore, ¿sí? Que Moore decía que alguna de todas las versiones de la ley de Moore es que la cantidad de transistores se duplica cada 2 años en los procesadores. Se hicieron varias lecturas y versiones paralelas, como que la performance, al principio se decía la performance de los procesadores se duplica cada 18 meses. Después, bueno, resultó que la performance de los procesadores no avanzaba más, así que dijeron, no, dijimos mal, bueno, en realidad no se duplica la performance, sino que agregamos el doble de transistores nomás. Y con suerte eso duplica la performance. Después dijeron, bueno, no son 18 meses, sino que son 24. En general, ¿por qué se hacen estas leyes? Porque hay poca gente que plotea el progreso y dice, esto tiene pinta de exponencial y a ver si le hago un fitting, ¿cuánto me da la pendiente? Y el primero que lo ve es un visionario. Generalmente el primero que los ve es alguien que está en la industria de eso, que lo ve mucho tiempo antes que el resto. Y por eso son leyes. Bueno, ¿cuál es la ley para los compiladores? Que cada 18 años más o menos las optimizaciones de los compiladores te duplican, te exprimen el doble de performance de un compilador. Pero eso quiere decir que todo el trabajo en compiladores solo mejora un 4% de la performance. Entonces, ¿tiene sentido invertir en esto? Bueno, resulta que gran parte del desarrollo de compiladores lo bancan las empresas gigantes donde un 4% realmente es un número grande. En particular Google, Amazon, Microsoft, que ahora tiene Azure, Apple, etcétera. Facebook, perdón, no me voy a olvidar. Entonces a esas empresas un 4% le sigue siendo un montón de plata. Entonces lo siguen pagando. Pero la observación sigue siendo la misma. Sí, quizás en realidad lo que hay que desarrollar son mejores lenguajes en vez de lenguajes para los que el programador es más productivo en vez de lenguajes que generan código más rápido. No, que generar código más rápido para el mismo lenguaje. Ok. Entonces, ¿hasta dónde llega el tema este de optimizar? El problema que tiene el compilador es uno realmente imposible. ¿Por qué? Porque el usuario quiere que el compilador compile en tiempo finito, ¿sí? Pero el espacio que tiene que recorrer, la cantidad de opciones que tiene el compilador para hacer son exponenciales, ¿sí? Entonces, no sé si no es más grande que exponencial todavía la explosión del espacio de estados que tiene que explorar. Entonces, por un lado tiene poco tiempo, porque si no el programador se aburre o se va a usar otro lenguaje. Y por otro lado tiene que resolver un problema NP completo o directamente indecidible de dado este código, obtener el código óptimo para la arquitectura de destino, ¿sí? El binario óptimo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, usando heurísticas. Mientras más esotérica la optimización, más probable es que la heurística no le pegue siempre, ¿sí? Porque es más complicado de encontrar la forma óptima. Entonces, los compiladores nuevos van sumando optimizaciones nuevas que
que generalmente son con heurísticas, en particular la parte de vectorización es fuertemente basada en heurísticas, y como tienen una chance de generar código peor, porque de nuevo está adivinando el compilador en base a la heurística, entonces suelen ser extremadamente conservadoras, ¿sí? Para no generar peor código que el original. Si uno prende el vectorizador y para la mitad del código el código anda peor que antes, entonces uno generalmente, o sea, la enseñanza que se lleva de ahí es no prende el vectorizador porque no sirve, ¿sí? Entonces no, bueno, se le ponen unos valores por defecto al vectorizador de forma que no en el, no sé, 70% de los casos, 80% de los casos no mejora nada, pero no empeora, y en el 20% de los casos mejora el código, ¿sí? Y entonces en ese sentido sí, la gente lo usa y no le tiene miedo al feature, pero no es tan útil como quizás podría ser. Entonces nuestro trabajo es generalmente hoy en día hacerle la vida más fácil a esa parte del compilador que no siempre acierta, que optimizar las cosas que son seguras. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de optimizaciones que hace un compilador de hoy en día? Primero hay varios... ¿Cómo se diría? Varios tamaños de problema que tienen soluciones muy distintas de optimización, entonces el compilador las trata de distintas formas, ¿sí? Todas las representaciones intermedias de los compiladores están en una forma de grafo que se llama Static Single Assignment, SSA, que esencialmente es un conjunto de reglas donde cada variable solamente se la puede asignar una vez, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean la representación intermedia de LLVM, por ejemplo, de GCC, van a ver que ustedes en su código, no sé, hacen A igual a 1, A igual a A más 2, A igual a A por 3. Y en la representación intermedia va a decir A sub 0 es igual a 1, A sub 1 es igual a A sub 0 más 2, A sub 2 es igual a A sub 1 por 3, ¿sí? Entonces tiene como un versionado de eso. Después cuando esa representación intermedia pasa al backend, el backend poda todo ese árbol y dice, ah, bueno, no, pero en realidad todo este A no se usa en ningún punto intermedio, así que en realidad no me hacen falta todas esas variables intermedias. Esta forma es súper interesante para la gente que le gusta métodos formales o teoría de grafos. Las cosas que se hacen con esto están muy buenas. Esto lo digo para los computólogos, que de cualquier forma cuando estudien compiladores no van a ver nada de esto, sino que van a ver más métodos formales. Pero si alguna vez les interesa leer sobre compiladores en serio, seguro van a ver esto, que es una maravilla. Bien. Ahora, las transformaciones que hacen los compiladores. De nuevo, son problemas indecidibles. El problema en general es indecidible, pero si uno acota el problema a un espacio muy chico, entonces ahí puede hacer optimizaciones que son obvias, ¿sí? Y que para los que no hacen falta heurísticas. Y mientras más chico la ventana que uno tiene que mirar para optimizar, más rápido es aplicarlas, ¿sí? Entonces las distintas optimizaciones van creciendo en tamaño, y a medida que uno crece el tamaño de código que va mirando, se vuelven más improbables de aplicar y requieren de más heurísticas para decidir si aplicarse. Las transformaciones más básicas son las que se llaman de peephole, que es esencialmente ver una ventanita de 2, 3, 4 instrucciones a lo sumo, muy chicas,
y hacer transformaciones sobre eso. Por ejemplo, decir, no sé, si tengo en una ventana que a A le sumo 1 y después a A le sumo 1 de vuelta, pero entonces agarro esas dos instrucciones y las reemplazo por a le sumo 2. Y ahora a esa instrucción la veo con la ventana, sigo con la ventana de tamaño 2, veo qué instrucción tiene el lado, bueno, a le multiplico por 3, entonces a eso lo transformo de otra forma, y así sucesivamente. La escala que viene después es la local, que esencialmente trata sobre bloques básicos. Los bloques básicos son tiras secuenciales de instrucciones sin branches, sin condicionales. Un loop, un bucle, esencialmente es un condicional que te vuelve de vuelta al principio, así que ahí el bloque básico dentro del loop es lo que está adentro del loop, pero no el condicional que tiene el principio y el final para hacer de iteración, ¿sí? Sobre esto se hace el resto de las optimizaciones sencillas y después ya nos metemos en un berenjenal de optimizaciones que no son tan seguras, las de flujo de programa que ya se fijan en los destinos de los condicionales y los saltos que tienen los loops y ver cómo hacer transformaciones sobre eso. Y después ya la visión global, que es a ver qué hace toda esta función y si realmente me hace falta y si puedo cortar cosas ahí. Y la vista interprocedural, que es, bueno, ahora tengo todo este programa que llama todas estas funciones. Si junto las funciones, ¿puedo optimizar algo ahí? Y bueno, dependiendo del tamaño del programa, eso puede ser un problema interesante o no. En general, nosotros para nuestros programitas que tienen 2 módulos de código, la visión interprocedural no la vamos a aplicar tanto, pero a veces hace falta. Entonces, bien, lo que decía antes, un bloque básico que es una tira de código sin saltos, ¿sí? O sea, todo el código que se ejecuta secuencial. Esto es un bloque básico, en el momento que salta se termina el bloque básico. Esto esencialmente es un loop, sí. Si se da esta condición T3, entonces se mete en este otro bloque básico y se vuelve al principio, y si no se da, se sale del bucle, ¿sí? Pero bueno, dentro de esto se puede optimizar y dentro de esto se puede optimizar sin pensar en todas las ramificaciones estas. ¿Cómo son las representaciones intermedias? Bueno, acá tenemos Gimple, que es una de las 2 representaciones intermedias de GCC, que la pueden obtener con este comando. No sé si Nico ya mostró Gimple en algún momento. A él le gusta mostrar código intermedio y assembly, así que probablemente ya lo haya hecho. Con el menos S. Con el menos S. Ah, él muestra el assembly, ok. Bueno, entonces fíjense que no es tan distinto el Gimple del código original. Sí es más sencillo porque se queda con los bloques básicos, ¿sí? O sea, la declaración de variables es la misma, pero el while lo reemplaza por salta hasta el test de la condición del bucle. Y si se da, entonces volvete acá. Y si no se da, salí. Y acá adentro tenemos el bloque básico. Que no sé qué es el underscore 1 ahora que lo estoy viendo. Ah, es un temporal, claro. Se genera una variable temporal que, como no tiene nombre en el código original, le pone underscore 1 y hace las transformaciones que le interese. De hecho, acá, bueno, está esto de que es la forma static, es SCA esto, creo. Sí, porque acá, no, esto no es SCA porque J lo está pisando con otro J. Gimple no es SCA, después la representación que sigue de GCC sí es SCA. Que no me acuerdo cómo se llama en este momento. El LVM
tiene su propia representación intermedia que se llama la representación intermedia del LLVM. No son muy creativos. Esto sí es SCA de entrada. Fíjense que acá cada variable perdió el nombre, o sea, las variables se llaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el n que sea, y se parece más a una assembly, ¿sí? O sea, está diciendo, pedí tamaño para un entero de 32 bits en el stack, pedí tamaño para un entero de 32 bits en el stack, y ahora a eso pedí la memoria. ¿Qué hace? Ah, ok. Carga de cierto lugar. Carga un entero desde acá, creo. Ah, sí. Toma por 101 como un puntero a un entero de 32 bits y cárgalo en la variable 6. Y del por 104 cargan en la variable 7 y después compara la variable 6 con la variable 7 y si se da salta a cierto lugar y si no, si se da salta, perdón, a la etiqueta 9 y si no se da salta a la etiqueta 18 que es por donde se sale. Y la etiqueta 9 es un bloque básico que tiene el cuerpo del bucle donde carga nuevos valores a variables y las multiplica y las suma y después guarda memoria, ¿sí? Es un assembler un poco más genérico. Acá en realidad tendría que haber puesto las instrucciones que representa cada cosa, pero no me entraron en la filmina. Podría haber achicado también la fuente. Bueno. Antes de seguir con el tema optimizaciones, algo que tienen que usar antes de tratar de hacer una optimización es una herramienta invaluable que se llama Compiler Explorer, que es un sitio donde uno escribe código en algún lenguaje, sí, tiene soporte para cualquier variedad de lenguajes. E inmediatamente lo que está haciendo este sitio es lanzar un compilador, generar el assembly y mostrarlo acá en la página, ¿sí? Entonces uno cambia código acá e inmediatamente tiene el resultado de la compilación. ¿Cómo se llama esa página? Compiler Explorer. Ah, Y el sitio es godbolt.org. No sé si la fuente se ve suficientemente grande. ¿Puedo agrandar? yo soy medio ciego, así que no. Ah, no, bueno. Ahí seamos. Ahí se ve mejor. Entonces, no solamente sirve para ver el código que se genera, sino que inmediatamente tenemos a nuestra disposición todas las versiones de GCC Aviv por haber para ver cómo ha ido mejorando el compilador en el tiempo y compararlo con los compiladores de la competencia. Tenemos ICC, en algún lado está, bien, este es el compilador de Visual C++. Clang está más arriba, también están todas las versiones, está la versión de desarrollo de este momento. Está Clang para otra arquitectura, para ARMv8. Entonces está bueno para probar cosas rápido, ¿sí? Y ver qué código se genera. Y ahora lo vamos a tratar de usar para ver efectivamente lo efectivo que es. Bien. Preguntas hasta acá, de paso para recuperar un poco la garganta. Sí, yo, nada, estoy probándolo Sí. y no entiendo nada. Pero es que no entiendo nada del assembler. Ok. Bueno. Una pregunta, ¿cuán importante es para la materia entender esta historia del assembler? Porque la última clase entendí el 1% de lo que se hablaba. No sé si eso es, bueno, retírate de acá o seguir intentando, siga participando. No hace falta entender todo.
no hace falta entender todo lo que hace el assembler, o sea, no pedimos que veas esto y digas, ah, sí, esto calcula el cuadrado y le suma 1. ¿Sí? Eh, sí nos interesa ver algunos patrones que nos llaman la atención. Por ejemplo, si genero un montón de código, eso generalmente no es bueno, a menos que uno haya pedido explícitamente que desenrolle el código, el compilador. Cuando se repiten un montón de veces las mismas instrucciones, uno ahí nomás lo ve y dice, ah, ok, se desenrolló este bucle, y eso está bueno reconocerlo, así que uno ve esencialmente el assembler copiado y pegado varias veces. Después, qué sé yo, otras cosas interesantes para ver es cómo reconocer qué set de instrucciones vectoriales se está usando y si efectivamente se están usando las versiones vectoriales o las versiones escalares de las instrucciones. ¿Sí? Con eso te das cuenta de si vectorizó o no el compilador, y eso para nosotros es súper importante. Y eso nomás hace falta, se ve viendo el nombre de las instrucciones, que todas las instrucciones vectoriales tienen un sufijo idéntico, entonces lo ves en el momento. ¿Sí? No vas a tener mucho problema con eso. Pero entender todo realmente no hace falta. Así que no te preocupes. ¿Más preguntas? El ejecutable se puede descargar de esa página. Es decir, se puede compilar aquí en esta página y descargar el ejecutable. ¿Sabes que no sé si puedo bajar el ejecutable que genero? No estoy seguro, creo que no. Solamente o sea, sí se puede correr el ejecutable, que es lo gracioso, pero... si no prendo esto. Bueno, acá le pido que... Sí, no sé, quizás si fuera un supporter del sitio, por ahí hasta me deja bajarlo. Pero no estoy seguro. No me ha hecho falta usarlo, eso, realmente no, que soy sincero. Bien. Ok, seguimos o hay más preguntas. Bueno, entonces empezamos con las optimizaciones, supongo que las más sencillas o las más complejas. Lo primero que sabe hacer el compilador, y que es una optimización de peephole, generalmente, es lo que se llama strength reduction, ¿sí? Reducción de fuerza, que es reemplazar una instrucción por algo que computa lo equivalente de una forma más barata. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría tener el multiplicar un entero por 4, ¿sí? Entonces eso es agarrar un número cualquiera y pasarlo por toda la maquinaria de multiplicación del procesador, que está hecha para multiplicar cualquier número por cualquier número, y eso toma cierta cantidad de tiempo del procesador, ¿sí? En el pipeline, porque no generalmente, esa cantidad de tiempo es fija, ¿sí? Pero demora lo mismo multiplicar A por un número primo que por una potencia de 2. Ahora, el compilador sabe que si uno multiplica por una potencia de 2, eso es lo mismo que agarrar los bits del entero y desplazar todos esos bits en dos lugares para la izquierda e insertar 2 ceros en los bits más bajos, ¿sí? De ese número. O sea, uno agarra el número entero, lo pasa a representación binaria, que es de la forma que lo tiene guardado el procesador, y en esa representación binaria, si uno desplaza el número un bit a la derecha, está subiendo el exponente en 1, esencialmente. Y el hacer ese desplazamiento hacia la izquierda es mucho más barato que para el procesador, para el circuito, es mucho más barato que el circuito que multiplica cualquier cosa por cualquier cosa. Entonces el compilador, sabiendo eso, cada vez que se encuentra un producto, por ejemplo, por un
por una potencia de 2, inmediatamente lo reemplaza por el desplazamiento a la izquierda 2 veces, ¿sí? En realidad, desplazando n veces, uno está multiplicando por 2 a la n. Después, otra optimización. Si uno quiere sacar, si uno pone un condicional que dice, a ver, si n módulo 2 es igual a 0, o sea, yo estoy viendo que mi número sea par, bueno, en una representación binaria, ver que un número es par es lo mismo que fijarse en el bit más bajo, ¿sí? de la representación binaria si ese bit solamente es igual a 0. ¿Sí? Entonces a esto, que es un módulo, que es el resto de una división, y dividir es carísimo en circuito, lo reemplaza en el momento que ve, lo reemplaza por fijarse si el último bit es igual a 0 y nada más. ¿Sí? Hace un AND bit a bit contra 1, con lo que se queda solamente con el valor del último bit, y compara eso con 0 y ya está. Son equivalentes. Más cosas. Si ve, ahora ya en una ventana, estas son instrucciones que en cuanto las ve, las reemplaza por otra equivalente más barata, pero ahora si ampliamos el tamaño de la ventana del peephole, ¿sí? a 2 instrucciones, bueno, ¿qué pasa si le sumamos 1 2 veces a la misma variable? Bueno, inmediatamente las reemplaza por sumar de 2. Y esto, a ver, lo vamos a ver. Por ejemplo, supongamos que tengo algo que duplica, ¿sí? Y yo quiero... Lo puedo implementar de esta forma. ¿Por qué no compila? Porque double es... double es el nombre de un tipo, ¿sí? Obvio que no iba a compilar. Bueno, si uno compila con las opciones por defecto de esta página, que ya trae menos o algo, creo. A ver, vamos a poner menos o0. Así no me optimiza nada. Le pedí que no me optimice nada, pero me optimizo. A ver, voy a usar una versión más vieja de GCC. Vamos a volver en el tiempo. Y todavía hace trampa. No. Bueno, fíjense que el compilador ya, incluso con menos O0, me dice que lo que estoy haciendo es una estupidez, ¿sí? O sea, yo quiero multiplicar un número por 2, pero multiplicar es caro. Entonces, en vez de multiplicar el número por 2, lo va a sumar a sí mismo, ¿sí? Y a ver si esto lo resuelve de alguna otra forma. Ok. Y cuando prendí todas las optimizaciones, el compilador agarró y podó todo esto y dijo, mira, yo tengo una instrucción que se llama LEA, Load Effective Address, que toma una... ¿Cómo era esto? Que guarda en esta variable el resultado de calcular la suma de 2 punteros. Entonces no tengo que cargar el valor en ninguna variable, directamente hago todo en una sola instrucción porque x86 es CISC y entonces tiene estas instrucciones sobrecargadas. Entonces dice, bueno, la versión más fácil de duplicar un número es usar esta instrucción que está hecha para cualquier otra cosa, pero que me calcula lo mismo y lo hace sumando algo a sí mismo, ¿sí? Si probamos algo un poco más complejo, a ver qué podemos probar. Si uno pone menos O0, el compilador más nuevo, uno quiere dividir por 3, entonces lo que está haciendo el compilador es
¿Cómo era lo que hacía acá? Ah, ok. Hay una forma de dividir que es multiplicando por el, ¿cómo era? Era multiplicando por un exponente mucho más grande y después quedándose con los bits más altos de esa multiplicación. Entonces hace esto para, en vez de dividir, porque eso solamente funciona para dividir por una constante, ¿sí? Entonces lo hace, pero si uno prende toda la optimización, Perdón, ¿qué es el número 14.000, no sé, 14, 31? esto es... bien, tengo que ver cómo era esta optimización, que no me la acuerdo, pero es... Sí, es una equivalencia o sea, se puede expresar dividir como un multiplicar por un número muy grande y después hacer un shift. Después les escribo en Zulip cómo era esto, pero no me acuerdo bien cómo era la optimización. Y de hecho, bueno, la forma más óptima sigue siendo la misma. A ver si consigo... Ah, puedo sacar el módulo 3. Y sigue haciendo algo parecido. A ver. Ok, bueno, si pongo el módulo 2, sí, acá hace lo que contaba antes de que el módulo 2 es lo mismo que hacer el AND y fijarse en el último bit nomás, ¿sí? Y si saco toda la optimización, fíjense que acá, ¿qué hizo? También hizo el AND con 1, o sea que incluso con la optimización 0 está haciendo optimizaciones sencillas. A ver si me voy atrás en el pasado. Claro, sí, sigue haciendo el AND con 1. Entonces estas optimizaciones son tan comunes que de hecho las hace desde la prehistoria en el nivel de optimización más bajo. Sí, igual fíjense que podó un montón de código de -O0 a -O3. La cantidad de instrucciones pasó a ser de 10 más o menos a 6. Y no sé si no sigue podando. ¿Por qué falló? No sé. Ah, porque GCC 412 no sabía que era March Native, cierto. Bien. Bueno, siguiendo. Una optimización, sí. Todo lo que habías hecho hasta ahora entonces es para ver con ese programa cuánto es que mejoró el código, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿qué pasa? Alguien en la prehistoria, alguien que optimizaba, esencialmente buscaba esta clase de cosas en el código, como decir, a ver, es el número par. Bueno, no, yo soy súper optimizador y sé que esto no es óptimo, así que lo voy a reemplazar por esto. ¿Sí? Que es un AND bit a bit. Y acá lo único que está haciendo el programador es convertir el código en ilegible, ¿sí? Porque esto y esto compilan a lo mismo, pero leer esto quizás es mucho más entendible que leer esto si uno no sabe de operaciones bit a bit. Otro caso muy común, asignar de 0 a una variable, ¿sí? ¿Cómo lo hace en x86? ¿Cómo se hace eso? Haciendo XOR bit a bit de una variable con sí misma. ¿Por qué? Porque el OR exclusivo bit a bit esencialmente devuelve 0 si para cada bit si el bit es igual en los dos operandos originales y 1 si los operadores son distintos. Pero si uno le hace el XOR de una variable con sí misma, entonces todo da 0 porque son todos los bits iguales. Ahora, ¿por qué tiene sentido transformar una asignación de x igual a 0 a x sobre x? Porque el encoding eh,
Bueno, sí, acá directamente salta el resultado, pero a ver, veamos. Veamos si no haciendo nada. Bueno, si no hago nada, a la variable le pone el 0 efectivamente, y a ver si voy avanzando en niveles de optimización, no, directamente salta el resultado de la función. Sí, acá el compilador se saltó varios pasos. A ver cómo haría. O sea, el compilador dice, tenés una función que devuelve el resultado de A más 1 y A vale 0, entonces la función devuelve 1. Intentar asignar el 0 fuera de la declaración de la variable. Tal vez. Sí, pero el compilador se va a seguir dando cuenta. ¿Eh? Sí, o sea, ya todas estas instrucciones superfluas, el compilador las vio venir y las tiró a la basura porque en el resultado no hacen nada, ¿sí? Si uno pone... La está iniciada en 0 antes, no sé. Claro, a ver, bueno, acá ¿qué hizo? Acá sí, lo piso con 0. A ver, no, pero ya cuando prendo 1 ya pone todas las optimizaciones juntas y me lo tira a la basura. Bueno, no importa. Sepan que si se asigna algo, si ustedes quieren asignar algo a 0, pero ven un XOR de algo con sí mismo, es porque la instrucción XOR en x86 ocupa menos bits que la instrucción de asignación. ¿Sí? Ocupa menos bytes. O sea, el binario que se genera si uno pone un XOR de una variable con sí misma es más chico que el binario que se genera si uno le dice a esta variable písala con 0. Y por eso se usa un XOR. Solamente en x86. Y después hay combinaciones de instrucciones que se detectan para patrones más complejos. Por ejemplo, si un compilador ve un bucle que a todo un vector le asigna ceros, lo más probable es que el compilador agarre todo ese bucle, lo tire a la basura y reemplace todo el bucle por una llamada memset. ¿Sí? Donde memset es una función que a un puntero, a partir de un puntero, para cierta longitud de bytes, lo pisa todo con un valor, en particular, en este caso con 0. ¿Sí? No sé si esto... Vamos a ver si lo hace. Array. Hice algo mal, que esto me está haciendo cualquier cosa. Ah, que no estoy devolviendo nada. Ahí va. Entonces, si pongo menos O1, esto va... Acá está el test de si me pasé de n, y si no, salta de vuelta acá donde se copia. Acá se le pone un 0 a la dirección del puntero RAX, a lo apuntado por RAX, después se avanza 4 bytes, o sea, al próximo elemento del puntero, y acá va comparando que el puntero no se me pase del final de la matriz. Y a ver si pongo menos O3. Bueno, si pongo menos O3 directamente dice, ok, pongamos los parámetros que hagan falta y llama memset. ¿Sí? Entonces, hasta ese nivel de construcciones se da cuenta el compilador de que las puede hacer más rápido cuando las ve. Veo que sale una advertencia por March Native, ¿es porque depende de la compu de uno eso? Sí. O sea, acá el sitio te está advirtiendo que está corriendo en la nube, en hardware que no sabemos cuál es. Entonces, si
si justo esto compiló en cierta instancia en la nube, va a dar un valor, y si compiló en otra instancia en la nube, va a dar otro valor según el compilador, según el procesador en el que corrió en ese momento el sitio. Entonces uno debería poner, no sé, SKX, creo que era Skylake. Ahí va. Entonces ahí siempre va a compilar para una arquitectura y no para la que detecta en el servidor en el que corre el sitio.